Entonces, cuando hablamos de Modbus, obligatoriamente estamos hablando de comunicaciones industriales. Entonces, las comunicaciones industriales en el automata programable son comunicaciones que están orientadas a intercambiar datos entre los dispositivos, ¿sí? Y diferentes programas de aplicación o programas que ofrecen servicios complementarios. Entonces, los autómatas programables, ellos desarrollan sus aplicaciones sobre variables y las comunicaciones están orientadas, ¿sí?, a intercambiar esas variables con un sistema central o inclusive a través del sistema central con otros autómatas programables. Y entonces a través del intercambio de variables es que se logra que dependiendo del estado en que esté el proceso que maneja un autómata, cambien las variables y a través de ello cambie la operación que realizan otros autómatas, ¿sí? Ese es, digamos, el concepto. Y se llama comunicaciones a todos aquellos métodos que nos permiten precisamente intercambiar variables entre los dispositivos y entre los dispositivos y otras aplicaciones, ¿sí? Ahora, las aplicaciones de las variables son muy diversas, ¿sí? Nosotros podemos utilizar comunicaciones para hacer monitoreo de variables, ¿sí? O sea, ¿qué es monitoreo? O sea, revisar que las variables en qué estado están para, de acuerdo a ello, tomar decisiones administrativas. También podemos hacer control remoto de variables, o sea, que desde el sistema remoto lleguen órdenes a los autómatas programables para que ellos ejecuten una u otra acción. También se pueden desarrollar aplicaciones ya más complejas como aplicaciones de Internet de las cosas, ¿sí? ¿Y qué es Internet de las cosas? Es hacer que cualquier variable de cualquier automata sea monitoreable vía web, ¿sí? A través de las comunicaciones también podemos establecer lo que se llaman las interfaces humano-máquina para los autómatas programables, las cuales permiten que en forma gráfica se visualicen las variables de los autómatas y se le envíen órdenes a los autómatas, ¿sí? Las comunicaciones también permiten hacer todo lo que se llama el mantenimiento según el estado y a través de este mantenimiento según el estado que también a veces lo llaman preventivo, o sea, existe un mantenimiento preventivo clásico, pero también le llaman mantenimiento preventivo al mantenimiento según el estado y es el mantenimiento que se hace en función del comportamiento real que tienen las máquinas. Entonces, vemos que las aplicaciones de las comunicaciones son muy amplias y generalmente lo que hacen es agregar valor, o sea, ellas agregan valor, ¿sí?, a la automatización. ¿Y por qué agregan valor? Porque hacen que una aplicación que controla un sistema empiece a tener propiedades que ayuden a mejorar la eficiencia energética, ayuden a mejorar el uso de los materiales, ayuden a hacer que la producción sea, que digamos las fórmulas de producción sean protegidas y todas esas estrategias contribuyen a la adición de valor en los proyectos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se conectan, sí, esas variables, ¿sí? O cómo se conectan los dispositivos cuando se comunican? Entonces, existen varias normas de conexión, ¿sí? Hablando de comunicaciones de dispositivos de hardware, digamos, una que fue muy común era la RC232, que hoy en día ya prácticamente no se usa y la mencionamos porque todavía hay dispositivos en básculas y en una serie de dispositivos encontramos salidas RS232. La que nos llama ahora es la norma RS485, ¿sí?, la cual es una norma de comunicaciones diferenciales y cuando hablamos de ello la miramos bajo el concepto de Open System Interconnect y cubre la capa 1, la capa 2 y la capa 7, que son respectivamente la capa de medios físicos, la capa de enlace, ¿sí?, y la capa de aplicación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de RS485, ella entonces está orientada específicamente a esta capa de medios físicos. Y a ese respecto, ¿qué podemos decir? Que es una comunicación diferencial. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos líneas, ¿sí? La línea A
y la línea B. Cuando la línea A, cuando el voltaje en la línea A es mayor que el voltaje en la línea B, esto corresponde a un 1 lógico. Y cuando el voltaje en la línea A es menor que el voltaje en la línea B, corresponde a un 0 lógico, ¿sí? Y entonces eso nos lleva fundamentalmente a una comunicación que tiene entonces como conexión entre varios dispositivos y se hace de la siguiente forma. El A de todos los dispositivos está interconectado, o sea, todos los A están unidos con los A en la misma línea y los B están unidos con los B en otra línea, ¿sí? Entonces, de esa forma, cuando un dispositivo está transmitiendo, lo que hace es crear diferencias de potencial entre las dos. O sea, para que el voltaje A sea mayor que el B, entonces el voltaje A sería igual a 1 y el voltaje B sería tierra. Y para que el voltaje A sea menor que B, el voltaje A sería igual a tierra y el voltaje B sería 1, que son 3,3 o 5 voltios, ¿sí? Depende del dispositivo que estamos usando, que generalmente son de 5 voltios. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando un dispositivo entonces está conectado con otro por RS485, decíamos que unimos A, lo unimos con A y B, se une con B, entonces eso nos permite varias cosas. Uno, que si estos dos dispositivos tienen tierras que no están equipotenciadas, o sea, las tierras de ellos tienen una diferencia de potencial, no importa que haya una diferencia de potencial entre ellos, la diferencia del voltaje A con respecto al voltaje B se sigue conservando, hace que los aparatos puedan estar a distancias relativamente grandes. O sea, si tenemos comunicaciones en las cuales las tierras tienen que estar unidos, se recomienda que la distancia sea menor o igual a 30 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de esa distancia geográfica, y cuando habla de 30 metros, es 30 metros de separación entre equipos, no es la distancia del cable. Si yo tengo dos equipos separados a 30 metros y tengo 1000 metros de cable, puedo trabajar con RC232 sin problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los equipos no están a más de 30 metros. Porque, ¿a qué se refiere? A que la diferencia de potencial entre sus tierras no es muy grande y por ende no va a empezar a circular mucha corriente por la tierra. En el caso del RS485, como no tenemos la tierra, entonces pasa algo muy interesante y es que entonces los equipos pueden estar a distancias, ¿sí? Hasta de 1200 metros. ¿Por qué? Porque no estamos uniendo las tierras y por lo tanto no va a haber problema, ¿sí? De que los equipos se van a equipotenciar. Entonces, puede haber una diferencia de potencial entre los dos equipos de 10 voltios y perfectamente ellos se comunican sin problema porque la diferencia de potencial que se establece en la salida es la misma que vemos en la entrada. O sí, es la misma porque digamos, uno dice, no, pero es que hay una caída de tensión en las líneas, pues la tensión que cae en una línea es la misma que cae en otra y la diferencia se sigue conservando en principio. Otro factor importante es que cuando haya una interferencia electromagnética, ella influye igual sobre la línea A que sobre la línea B y la diferencia de potencial se sigue conservando. O sea que son comunicaciones que son muy inmunes a los ruidos y trabajan en distancias muy largas y eso permite trabajar con cableados de no muy alto costo. Otro factor importante a observar es el siguiente. Resulta que cuando nosotros miramos la línea, si la línea es demasiado larga, si es muy larga, al final se le debe conectar una resistencia de más o menos 150 ohmios. En el caso de los automatas programables no hay necesidad de poner una resistencia por fuera, solo se le quita la tapa al último automata de la línea y él tiene dos terminalcitos en los cuales se pone un jumper y con eso estamos conectando la resistencia del final de la línea. Pero eso es cuando la línea es muy larga. Si tenemos líneas con distancias mayores a 200 metros, ¿sí? O a 100 metros. O sea, no, cuando los automatas están muy cercanos, esta resistencia, en lugar de hacer un beneficio, podría estarnos dañando la línea. Entonces, básicamente, el concepto es ese. Ahora, ¿cuál es el papel de esa resistencia? El papel es que hace que la línea funcione en corriente. ¿Cómo así? Cuando algún equipo, ¿sí? Está transmitiendo, entonces
digamos, está transmitiendo un 1, entonces aquí hay un más y en el B hay un menos. Entonces la corriente va a circular, ¿sí? De más, va a circular por el más, pasa por la resistencia, ¿hacia dónde? Hacia el menos, para cerrar loop, ¿dónde? En el dispositivo que está generando. Entonces cada que algún dispositivo está transmitiendo, se genera un loop de corriente entre más y menos del que está transmitiendo. ¿A través de qué? A través de la resistencia. ¿Y qué ocurre ahí? Que entonces las líneas se vuelven líneas de corriente. Y cuando son líneas de corriente, entonces eso las hace inmunes a las interferencias electromagnéticas, ¿sí? Por eso mismo es que hay una recomendación que es importante seguir. Si tenemos varios dispositivos, ¿sí? Y aquí tenemos decir la línea A y la B, y decimos, entonces podemos sacar un empalme para la A, otro para la B y tener unas cajitas de conexión, porque arriba en el techo estoy pasando y las máquinas, paso un tubo derecho por el techo y las máquinas están 4 metros abajo y entonces tiro unos tubos. Entonces, esta conexión no es recomendable, o sea, no es recomendable hacer esto. O sea, esta distancia debe ser mínima. ¿Por qué debe ser mínima? Porque si bien aquí el circuito es de corriente, entonces, en cambio, en este circuito de acá ya no es de corriente. ¿Por qué no es de corriente? Porque la impedancia interna de los equipos es muy alta. Entonces, esta línea que ya no es de corriente, sino de voltaje, puede ser interferida, o sea, puede recibir influencias electromagnéticas y la comunicación fallar. Por eso es que observen que la comunicación la línea va conectada de autómata a autómata. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que este hub, esta distancia de acá, sea mínima y la comunicación no sufra interferencias electromagnéticas, o sea que sea muy inmune a los ruidos. Entonces, eso es un concepto muy importante a tener en cuenta cuando armamos las comunicaciones seriales por buses. Cuando el circuito tiene en la entrada unos filtros, que si en la electrónica se daña hacia adentro, los filtros dejan abierto el circuito. De manera que si el circuito está abierto, no hay problema. Es más, si usted tiene prendido este autómata, tiene prendido el último y tiene otros 20 en la mitad apagados, tampoco falla la comunicación. O sea, no afecta la comunicación. Ahora, los filtros los hemos agregado directamente también por un detalle, porque si de pronto por alguna causa esta línea larga recibe estática, en los filtros esa estática evita que a través de las comunicaciones se queme el autómata. O sea, el autómata tiene un circuito adicional en las entradas de comunicaciones para evitar ese inconveniente. Otro punto importante es que en los autómatas programables, este bus es un bus multiprotocolo. ¿Cómo así? Él admite múltiples protocolos. ¿A qué me refiero? Por ese bus uno manda el protocolo propietario con el cual se programan los autómatas. Y por ahí también puede trabajar simultáneamente Modbus. O sea, los autómatas reconocen cuando están recibiendo una trama de programación del protocolo propietario MGD o una trama de comunicaciones Modbus. Entonces, ellos tienen esa propiedad. Entonces, es importante tener eso en cuenta, ¿sí? Y finalmente, es importante saber que Techvolution provee una serie de dispositivos que permiten convertir el RS485 a diferentes otras formas de comunicación como son a Wi-Fi, a GPRS y finalmente a Bluetooth. Y más adelante vamos a ver cuál es la importancia de estos tres medios. Solamente se utilizan esos tres medios, existen otros más como por ejemplo el Ethernet, pero no lo proveemos, ¿sí? Aunque existen dispositivos en el comercio que permiten trabajar en Ethernet, ¿sí? Entonces ahí vemos todas las posibilidades de las comunicaciones en el autómata programable.